A todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta charla Vientos de Transformación. El día de hoy nos acompañan la doctora Rosalía Nayeli Pérez Estrada, pues, conocida por todos ustedes, rectora de esta casa de estudios. Muchas gracias por recibirnos como siempre. Nos acompaña también el doctor Milton Gabriel Hernández García, será nuestro principal ponente el día de hoy. Bienvenido, Gabriel. Y el doctor Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública. Qué gusto tenerlo en estos diálogos por la transformación, doctor. Gracias. Vamos a iniciar esta charla, compañeras, compañeros jóvenes, estudiantes, maestros, maestras que nos acompañan el día de hoy. Voy a pedirle a la doctora que nos dé la bienvenida, por favor. Buenos días a todos. Me voy a poner de pie. Me da mucho gusto recibirlos, doctor Homero Meneses Hernández, secretario de Educación de nuestro querido estado de Tlaxcala. Doctor Milton Gabriel Hernández, bienvenido. Va a ser un honor escucharlo. Maestro Marco Cuatianquis Ávila, bienvenido también, él es director de planeación. Y a todos ustedes, cada uno de ustedes, representantes, docentes, alumnos, bienvenidos a esta presentación del libro que se llama Vientos de Cambio en la Cuarta Transformación, logros y avances históricos en el gobierno de AMLO, por Milton Gabriel Hernández García. Y bueno, como ustedes saben, en la Universidad Politécnica de Tlaxcala estamos haciendo una promoción de la lectura de manera constante. Todos los días estamos trabajando con círculos de lectura desde la biblioteca de la universidad. Tenemos aproximadamente 16,000 libros y queremos que nuestros estudiantes los conozcan, los lean y estén comentando lo que en ellos hay. Para esto tenemos alumnos que están haciendo servicio social y nuestra doctora, la encargada de la biblioteca, la doctora Mari, todos los días está promocionando estos círculos. Y bueno, qué mejor que hoy, después del círculo que hubo en la mañanita, a las 9 de la mañana, donde estuvieron los chicos leyendo algo diferente de su carrera, hoy tengamos a un autor y sea el autor quien venga a contarnos lo que está escribiendo y la propuesta que trae con referente a los vientos de cambio en la Cuarta Transformación. Fíjense que leer al autor nos lleva a conocer otros mundos, nos lleva a entablar un diálogo con el libro, con el autor y con nuestra experiencia. A ese diálogo se le llama diálogo triádico. Sin embargo, tener al autor y poder preguntarle de manera directa si lo que yo estoy leyendo es cierto o él lo está viendo de otra manera, es una de las oportunidades que muy poca gente tiene y hoy tenemos la fortuna de que él se encuentre aquí con nosotros. Así que agradezco que hayan considerado, doctor Homero, a la universidad para que conozcamos al autor y lo oigamos, y a todos ustedes por darse su tiempo de aprender algo nuevo, algo que nos va a ayudar a tener un pensamiento completo, periférico, complejo, que nos haga mejores seres humanos y que cuando defendamos nuestras ideas lo hagamos basados en el conocimiento, no en las creencias. Sean todos bienvenidos y empezamos. Gracias, bienvenidos. Gracias, doctora. Bueno, pues vamos a darle la palabra al doctor Milton Gabriel Hernández García. Él es licenciado en Filosofía por la UNAM, maestría y doctorado en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, la sede Xochimilco. Es profesor investigador del INA desde 2018. Es editor del suplemento semanal del periódico nacional La Jornada, Diario del Campo. Así como que ha escrito varios libros, artículos, investigaciones, tiene por ahí varios premios precisamente sobre tu tesis, ¿no? Fue de maestría, Gabriel, que recibió un premio nacional como la mejor tesis del país. Entonces, pues de verdad es un gusto tenerte aquí y pues te cedemos la palabra para que puedas conversar con nosotros. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, quiero empezar con varios agradecimientos. Primero a Omar, que es un viejo amigo de hace muchos años, por la invitación. También
bueno, viejo, joven amigo, por supuesto, Alberto, por supuesto, también nos invitó, el secretario, la rectora, a todos ustedes que están aquí, a todos ustedes. Es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de estar en esta universidad, no tendrá más de un mes, tal vez un mes y medio, que estuvimos por aquí con otros dos colegas, otros compañeros, otro colega también de la UAM, sí, algo parecido, como un mes y medio por ahí. Y bueno, la verdad es que la vez pasada que nos fuimos, no conocía yo la universidad, los compañeros que estuvimos aquí, un compañero profesor también de la UAM Xochimilco, salimos muy sorprendidos positivamente de la universidad, tanto por las instalaciones, no nos imaginábamos que fuera una universidad tan grande, con tantos estudiantes y además con ese nivel de conciencia y de discusión que hubo en aquella ocasión. Recuerdo que fue un viernes por la tarde, cuando seguramente todo el mundo está haciendo otro tipo de actividades recreativas, y aquí estaba lleno de compañeros y compañeras muy entusiastas con la participación, lo cual pues nos fuimos muy contentos, ¿no? Entonces, por regresar a poco tiempo otra vez aquí en la universidad, pues definitivamente me siento muy contento y muy agradecido. Pues yo sé que el tiempo es breve, entonces voy a hacer una intervención muy pequeña en relación un poco al contenido de este libro. Voy a hacer una intervención muy general y luego me voy a centrar en un tema más específico, porque es imposible abordar varios temas de los que se abordan en este libro en poco tiempo, ¿no? Pero para no dejar, digamos, tratar de no dejar cabos sueltos, al menos uno de ellos sí lo voy a tratar de abordar con cierta profundidad. Este libro, bueno, se titula así, Vientos de Cambio en la Cuarta Transformación. Bueno, yo lo que les puedo decir de entrada es que mi pasión es escribir, ¿no? No hay nada que me apasione más en la vida que sentarme. A lo mejor a algunas personas yo sé que podrían decir, bueno, eso no es así, tal vez lo más divertido del mundo, pero bueno, realmente es lo que a mí me apasiona hacer. Y entonces, aparte de eso y aparte de la labor que realizamos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, colaboramos también, como ya mencionaba Omar, en el suplemento La Jornada del Campo, que es un suplemento del periódico La Jornada, y desde ahí pues estamos monitoreando constantemente pues cómo está la situación del país, particularmente lo que tiene que ver con el tema del campo, aunque de repente incursionamos también en otros temas. Entonces, pues bueno, a partir de una serie de trabajos periodísticos, de trabajos de periodismo de investigación, de algunos trabajos académicos que hemos estado haciendo, fuimos perfilando la idea de que esos textos se pudieran convertir pues en este libro que ustedes ahora pueden ver aquí, del cual desgraciadamente ahora trajimos pocos ejemplares, pero espero que en próximos días, si es que tienen por aquí alguna librería o algo así, a lo mejor puedan estar accesibles para el público general, o por lo menos una versión digital para que quien quiera tenerla la pueda descargar de manera gratuita. Entonces, bueno, este libro fundamentalmente se fue configurando sobre la marcha, digamos, a partir de los acontecimientos que todos conocemos en el 2018 y que, bueno, le dieron un vuelco a la historia de este país. Empezamos a configurar la idea de trabajar en un libro que fuera dando cuenta de manera cotidiana de algunos de los cambios, algunos de los aspectos en los cuales desde mi muy particular punto de vista y de los compañeros también que colaboramos en el suplemento de La Jornada del Campo, pudiéramos ir avanzando, digamos, en este monitoreo de algunos cambios positivos para el país a partir de lo que se conoce ahora como el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, bueno, con quien estuvimos trabajando más este libro fue con el profesor doctor Armando Bartra, que, bueno, como muchos lo conocen o lo conocerán, él es un profesor también de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, es el director del suplemento de La Jornada del Campo y quien, por cierto, me hizo el honor de escribir el prólogo para este libro. Bueno, Armando Bartra es un referente en México en torno a muchos temas, ¿no? Estudios sobre la democracia en México, estudios sobre las luchas de los campesinos y las campesinas en este país, entre muchos otros temas. Y bueno, la idea era centrarnos en algunos temas y principalmente los que priorizamos para esta publicación fue cuáles son algunos de los avances en esta administración en relación a las cuestiones medioambientales, ¿no? Y entonces ese fue uno de los primeros temas que decidimos abordar, y entonces empezamos a buscar información, empezamos a rastrear datos y sobre todo algo que para nosotros es muy importante, más allá de los datos oficiales, más allá de las cifras que siempre son importantes y nunca dejan de ser un referente, a lo que a nosotros nos interesaba llegar era a identificar las voces de los actores comunitarios, es decir, cómo las personas de a pie, en las comunidades, en los pueblos, en los barrios, estaban viviendo este proceso. Y entonces, por ejemplo, uno de los primeros temas que decidimos abordar
es un tema que desgraciadamente nunca fue mediático ni se conoció mucho, pero que para nosotros fue muy importante recuperar para este libro, que tiene que ver precisamente con algo que a lo mejor, sabemos que Tlaxcala no se caracteriza por ser propiamente por ser un estado que tenga ecosistemas de litoral, pero bueno, estamos muy cerca de Veracruz, estamos muy cerca de muchos otros lugares que seguramente cada que tenemos oportunidad nos escapamos hacia allá. Y algo que para nosotros fue muy relevante fue identificar un decreto presidencial por medio del cual se oficializó una política que se había venido imponiendo durante los años del periodo neoliberal, que consistió precisamente en la privatización de las playas, ¿no? Recordarán ustedes que por ahí del 2012-2013 un diputado, ¿no? En aquel entonces diputado Mario Fabio Beltrones había planteado la iniciativa de que se privatizaran todas las playas del país a través de una modificación legislativa. Y entonces esto dio pie a algo que de por sí ya se había venido haciendo desde hace mucho tiempo, una privatización por la vía de los hechos de las playas mexicanas, y eso a muchos nos tocó conocerlo, pues a veces como turistas, pero a veces también como desde el punto de vista de la investigación. Nos fuimos dando cuenta de que muchos inversionistas extranjeros se estaban apropiando de algo que es de todos los mexicanos y las mexicanas, que es patrimonio nacional, que es precisamente los espacios de playa. Entonces uno de repente llegaba a una playa y resulta que ya estaba privatizada por un desarrollo inmobiliario, estaba privatizada por un hotel, y entonces ahora hasta tenías que pagar para poder disfrutar de una playa que antes era de libre acceso y para el beneficio común de todos los mexicanos, incluso no solamente de los que pues a la vez vamos a turistear a una playa y vamos ahí a disfrutar con la familia, sino hasta de los propios pescadores. Nosotros estuvimos haciendo registro de muchas comunidades pesqueras que fueron desplazadas a lo largo de muchos años producto de este proceso de esta privatización. Y entonces el actual presidente establece un decreto presidencial mediante el cual se revierte este proceso de privatización de playas y empieza un proceso de negociación con funcionarios del gobierno federal y por supuesto inversionistas de estos desarrollos inmobiliarios y turísticos para empezar a liberar las playas de este cercamiento privatizador que había iniciado precisamente hace algunos años. Entonces, eso es algo que nunca salió en los medios, no se debatió, casi nadie supo, pero a nosotros nos interesaba mucho documentar eso, publicarlo en el suplemento de la Jornada del Campo y después registrarlo precisamente para este libro. Otro de los grandes temas en el campo ambiental fue el tema de la sustitución progresiva del glifosato. Seguramente muchos de ustedes conocen, ya sea porque lo han vivido desde su experiencia propia en sus familias, si es que ustedes provienen de alguna familia de origen campesino, o por su mismo trabajo como ingenieros, ingenieras, pues lo que significa esta sustancia, ¿no? esta aplicación, plaguicida que se utiliza para los cultivos, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud y muchas investigaciones que se han hecho no solo en México, el glifosato, entre muchos otros plaguicidas, herbicidas, fungicidas, etcétera, pues han tenido un impacto muy fuerte en la salud de los ecosistemas, pero por supuesto también de las personas. Hay estudios incluso que han establecido que la utilización del glifosato puede ser un precursor cancerígeno, ¿no? Y entonces las personas que han estado expuestas de manera directa a la aplicación del glifosato en los campos de cultivo, o que nosotros como consumidores de los productos que vienen del campo hemos estado en contacto con este tipo de productos que han sido trabajados con glifosato, pues tenemos un riesgo latente, ¿no? de diferentes tipos de enfermedades. Por supuesto, la más grave de ellas pues es el cáncer. Entonces se ha establecido una correlación causa-efecto muy clara por diferentes estudios científicos y también por parte de la Organización Mundial de la Salud, que reconoce o establece una relación de causalidad entre el glifosato y diferentes tipos de enfermedades como la púrpura trombocitopénica, otro tipo de enfermedades como puede ser la insuficiencia renal, enfermedades dermatológicas y varios tipos de cáncer. Entonces, pues bueno, el gobierno actual ha planteado toda una política de transición agroecológica. Actualmente se está llevando a cabo una gran política nacional de transición agroecológica para revertir todos estos años y años de utilización de insumos cancerígenos como el glifosato que fueron promovidos por los gobiernos neoliberales
y que incluso fueron impuestos a los campesinos. A veces se les condicionaba a que si querían seguir recibiendo algún tipo de apoyo para el campo, tenían que aplicar este tipo de paquetes tecnológicos. Entonces, a raíz de que llega este gobierno, y eso es algo de lo cual sí se supo un poco más que el tema de las playas, pero siempre desde un punto de vista negativo, ¿no? Se decía, es que lo que se quiere hacer ahora es desbaratar al campo, es echarlo para atrás, es dejar que sea productivo, y no se trataba de eso. De lo que se trataba era sí de prohibir la utilización del glifosato, pero no solo de prohibirlo y no ofrecer alternativas. Y entonces, a partir de que entró la actual administración, empezó un proceso muy interesante de sustitución progresiva del glifosato por otro tipo de bioinsumos. Y entonces el CONACYT, ¿no? que todos conocemos, que es esta institución que está al servicio de la investigación científica del país, desde hace varios años ha estado innovando con una serie de modelos y de nuevas propuestas para la sustitución progresiva del glifosato, de tal suerte que no se trata de decir, bueno, se prohíbe la entrada del glifosato, que bueno, de hecho sí se hizo en su momento, se prohibió la importación de glifosato, de muchos miles de toneladas de glifosato para la aplicación en las tierras del país, pero sí ofreciendo alternativas, y estas alternativas son principalmente bioinsumos de diversa espectro para que puedan ser aplicados en las parcelas. Y entonces, podríamos decir que hoy México está a la vanguardia a nivel internacional, porque todos los países, incluso la FAO, ¿no? Todos sabemos lo que es la FAO, que es este organismo de cooperación para la agricultura de Naciones Unidas, ha establecido como uno de los criterios fundamentales para recuperar la salud de los suelos, la salud de los agroecosistemas, la sustitución progresiva del glifosato. Es decir, no es una cosa que se le haya ocurrido, digamos, de la noche a la mañana o una situación de improvisación, sino que las políticas internacionales están orientando precisamente a esta sustitución progresiva, no solo del glifosato, sino de muchos otros. Entonces, hubo toda una serie de reacciones muy virulentas por parte de ciertos sectores conservadores de la sociedad, principalmente el Consejo Nacional Agropecuario, que es quien tiene, digamos, representa a los intereses de los grandes inversionistas de la agroindustria, que se opusieron y empezaron a generar presión hacia el gobierno mexicano para que no se llevara a cabo esta política de sustitución progresiva del glifosato, considerando que incluso ni siquiera se están sustituyendo todos los agrotóxicos que tienen impacto en la salud, solamente uno de ellos, que es el glifosato. Hay más de 240 agrotóxicos que se aplican en la agricultura mexicana, muchos de los cuales están prohibidos en otros países, ¿no? Precisamente por esta situación que ya les comentábamos de ser un riesgo latente para la salud, no solo de los ecosistemas, sino para la salud humana. Entonces, ese fue otro de los grandes temas que abordamos en este libro y al cual le pusimos mucho énfasis. Y para nosotros, definitivamente que nosotros como suplemento a la Jornada del Campo tenemos ya 16 años dándole seguimiento a las problemáticas del campo, y lo que nosotros encontramos es que esto que se estaba haciendo a partir de esta administración respondía a las demandas históricas del movimiento campesino, del movimiento agroecológico, del movimiento ambientalista. Entonces, eso es algo, insisto, a lo cual se le ha prestado muy poca atención. No ha habido mucha visibilidad sobre este tema, pero nosotros lo consideramos de fundamental importancia, e incluso como uno de los grandes aportes, de los grandes logros de la actual administración a la salud, a los ecosistemas y por supuesto al campo de la agricultura mexicana, ¿no? Y entonces hay muchos otros temas que se pueden encontrar en este libro. Hay temas que tienen que ver con pueblos indígenas, hay otros temas que tienen que ver con temas de justicia social, con temas de salud pública, en fin, ¿no? Sería muy largo tal vez ahora detenerme en cada uno de ellos, y a lo mejor ya con esto voy a cerrar porque sé que el tiempo es muy breve. Con lo que yo quisiera ir cerrando es con el tema al cual le hemos estado dando más seguimiento en los últimos años desde el suplemento, y que estamos de hecho ya trabajando en una próxima publicación específicamente sobre este tema. Seguramente muchas de ustedes habrán escuchado hablar del programa Sembrando Vida. Sembrando Vida es un programa del gobierno actual, ¿no? Que inició con el gobierno actual, y es uno de los programas, yo diría, más exitosos que tiene actualmente el gobierno federal. Hablando, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con la salud de los ecosistemas, y por supuesto también con el rescate al campo. Definitivamente uno podría decir, y esto se los quiero comentar, lo comenté la vez pasada y lo vuelvo a comentar la vez pasada que estábamos aquí,
Muchas veces, cuando estamos más inmersos en la vida urbana, vivimos en una ciudad o en un contexto urbano, pues nos vamos un poco desconectando con el tema de la naturaleza, con el tema del campo, ¿no? Y de repente ni siquiera volteamos a ver a los campesinos y a las campesinas, ¿no? Se nos olvida que hay un sector ahí de la población, desgraciadamente cada vez minoritario. Hoy día solo el 21% de la población es considerada como población rural, y sin embargo ese 21% de la población rural hoy día nos sigue sosteniendo pues a todos los mexicanos y mexicanas, porque por ahí lo decíamos la vez pasada, a lo mejor uno puede requerir un médico pues 1, 2 o 3 veces al año, a un dentista, o puedes requerir a lo mejor a un abogado, pues ojalá que no lo requieras nunca, ¿verdad? Pero de repente podemos requerir también la labor de un abogado. Bueno, los ingenieros pues también lo requerimos todo el tiempo, pero un campesino lo necesitamos 3 veces al día, ¿no? 3 veces al día comemos, ¿no? Y regularmente todos los productos que comemos, ya sea de manera natural o de manera procesada, pero finalmente provienen del campo, ¿no? Es decir, el campo es el sostén, ¿no? Alimentario. Si no comemos, pues no vivimos, ¿no? Y de repente se nos olvida que ahí están esas personas que producen y que se levantan a veces a las 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar en su parcela, etcétera, ¿no? Y entonces lo que nosotros encontramos es que efectivamente lo que urgía, lo que requería este país era una política de rescate al campo. Y lo que hemos identificado es que este programa, Sembrando Vida, ha sido uno de los programas más exitosos porque ha logrado en muy poco tiempo, en 5 años, lo que no se ha logrado en ningún país del mundo, y de verdad no estoy exagerando. No existe actualmente en el mundo un solo programa o una sola política pública en todo el mundo que haya logrado reforestar más de 1 millón de hectáreas en 5 años. No lo hay. Cuando inició este programa de Sembrando Vida, se habían planteado la reforestación de 1 millón de hectáreas. De hecho, así se le conoció al inicio, tal vez ustedes se acuerdan, el programa de 1 millón de hectáreas. Hoy, Sembrando Vida, a esta fecha, ha reforestado alrededor de 1.470 millones de hectáreas. Es decir, ha rebasado la meta que se había planteado. Imagínense reforestar más de 1 millón de hectáreas en tan poco tiempo. Además de esto, se habían planteado la reforestación de 1.000 millones de árboles. Árboles maderables, árboles frutales, especias, árboles agroindustriales. Estamos hablando de diferentes especies a lo largo de todo el país. Y en la actualidad se han reforestado más de 1.400 millones de árboles. 1.400 millones de árboles. Imagínense lo que eso significa en tan poco tiempo. Este es un programa que desde el punto de vista numérico pues es sorprendente, ¿no? Por la cantidad de superficie, la cantidad de árboles, pero también por la cantidad de personas que están involucradas en el proceso de reforestación. Hoy día estamos hablando de casi 500.000 de sembradores y sembradoras, 500.000 de personas que están trabajando en este programa de Sembrando Vida y que están recibiendo un apoyo mensual actualmente de 6,000 pesos por este trabajo que están haciendo. Claro, no se trata de una reforestación como cuando muchas veces uno bien intencionadamente dice, me voy a sumar a una campaña de reforestación, voy a sembrar un arbolito, pero pues ahí lo dejo, ¿no? Ya después nunca regreso a ver si ese arbolito realmente creció, si tuvo los nutrientes necesarios y se desarrolló. No, en Sembrando Vida se están reforestando árboles en las parcelas de los campesinos. ¿Qué quiere decir eso? Que no son árboles sin dueño, son árboles con dueño. Es decir, el campesino pues estará obligado a cuidar esos árboles, porque si estos árboles no se cuidan, pues se pierde toda la inversión que hizo, ¿no? Son sus árboles, ¿no? Hoy día, estos árboles que se han sembrado en el país, insisto, más de 1.400 millones de árboles, están reconocidos por la UNESCO como uno de los principales actores que están mitigando la captura de carbono a nivel nacional y a nivel internacional. Casi 4 millones de captura de dióxido de carbono han logrado estos árboles en 5 años. Entonces, cuando uno ve estos datos, uno se asombra y dice, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo es ir a recorrer las parcelas de los campesinos y campesinas que están trabajando en Sembrando Vida. Y lo que hemos encontrado, por ejemplo, de hecho, pues pongo un ejemplo rapidísimo, hace poco más de 2 meses estuvimos en el municipio de Guayapa, en la Sierra Norte de Puebla. A lo mejor ustedes conocen por ahí por Tlatlauquitepec, por esa zona, yendo hacia esa región de Puebla. Y estuvimos en esta comunidad, que es una comunidad indígena, donde se habla la lengua náhuatl. Y lo que encontramos fue a un grupo de sembradores y sembradoras
productores de durazno, productores de higo, productores de manzana, productores de haba, de frijol, etc. Estos campesinos y campesinas están recibiendo 60,000 pesos anuales por los 6,000 pesos que reciben cada mes para reforestar. Pero los rendimientos que ya están teniendo por lo que están cosechando de sus parcelas está superando hasta 2 o 3 veces lo que están recibiendo por parte del subsidio del Estado. Es decir, entrevistamos, por ejemplo, a una señora de alrededor de 70 años, a la que le preguntamos y le dijimos: oye señora, ¿a usted qué le parece el programa Sembrando Vida? ¿Le gusta, no le gusta? ¿Qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta? Y la señora nos dijo algo fascinante. Dijo: lo único que no me gusta de Sembrando Vida es que este programa no haya llegado cuando yo tenía como 40 años. Dice, porque ahorita a mi edad pues, yo no tengo las mismas fuerzas para trabajar en mi parcela. Ese programa debió de haber llegado antes. Oiga, ¿y cómo le va con su cosecha? Dice, bueno, el que trabaja la parcela, las tierras están a mi nombre porque yo soy la heredera, yo heredé esas tierras de mi papá, y el que las trabaja es mi esposo. ¿Y cómo le va con su parcela? ¿Qué es lo que usted está cosechando? Me dice, bueno, pues ya estoy cosechando higo, ya estoy cosechando manzana, estoy cosechando durazno, estoy cosechando haba, chile manzano, etc. ¿No? Es una lista larga de los cultivos que tiene ahí. Oiga, ¿y usted ya está vendiendo lo que usted produce? Sí, ya lo estoy vendiendo aquí en el mercado regional. ¿Y más o menos a cuánto ha vendido cada cosa? No, pues por los 80 kilos de higo que coseché el mes pasado me dieron tanto, por el durazno tanto. Entonces nos pusimos a hacer sumas y cuentas ahí con la señora y encontramos que la señora el año pasado, el año 2022, había obtenido ingresos de cerca de 200,000 pesos en todo el año, a lo largo de todo el año, por estos cultivos que ella está ya vendiendo en el mercado regional. Es decir, está obteniendo más recursos de lo que está vendiendo en su parcela de Sembrando Vida que el mismo recurso. Y entonces yo le decía, oiga señora, este programa se va a acabar en algún momento. ¿Qué va a pasar cuando se acabe? O sea, si es que cuando acabe este gobierno, probablemente el programa Sembrando Vida se acabe. ¿No tiene usted miedo de quedarse sin ese apoyo? Me dice, no. Dice, porque pues ya gano más que lo que vendo que lo que me da el gobierno. Dice, de hecho, pues ni siquiera completo la producción de durazno que me piden mis compradores. Entonces lo que necesito es producir más, ¿no? Pero ya no tengo las fuerzas suficientes, ¿no? Y mi esposo pues es medio flojo, y ya se a picar gatos, ¿no? Entonces, dice, tengo que contratar a un trabajador porque luego mi esposo no se para temprano, en fin. Entonces, ella decía, ¿no? Entonces lo que nosotros analizábamos es, bueno, anteriormente los programas que iban dirigidos al campo generaban una relación de dependencia, una relación clientelar con la población, ¿sí? Es decir, era estarle siempre dando ese recurso para que fueran dependientes y siempre estuvieran dependiendo de ese recurso y entonces se les pudiera controlar políticamente. Encontramos que Sembrando Vida es un programa no clientelar, que justo lo que busca es la autonomía del productor. Todos los productores que están actualmente en Sembrando Vida van a hacerse autosuficientes, autónomos y lograr... No, por supuesto que no. Habrá quienes no estén aprovechando el programa y quienes a lo mejor estén simulando que lo están haciendo bien, no lo dudo. Pero hay muchos que sí, y la gran mayoría, y lo que hemos estado nosotros encontrando, es que la gran mayoría de los productores está aprovechando el apoyo, está aprovechando el programa, están generando esquemas de ahorro, tienen sus propias cajas de ahorro a través del propio programa. Y bueno, además de eso, algunos ya están transformando los productos, ya no están vendiendo el durazno en caja, lo que están haciendo es que están preparando mermeladas, están preparando conservas, están ingresando a otros nichos de mercado. De hecho, en esta comunidad, esta señora con la que ahorita le estoy platicando no era el caso de ella, pero sí había otras personas que también empezaron a entrar a la producción de arándano, pero es arándano orgánico. Y ese arándano orgánico lo están comercializando ahorita en Canadá. Y yo le decía a la señora, oiga señora, ya con esto cierro, ¿y usted qué quiere? ¿Que sus productos se vayan a otro país? ¿Quiere usted exportarlos? ¿O quiere mejor quedarse, venderlos aquí en el mercado regional? De aquí, que se consuma aquí. Dice, porque ¿para qué le voy a mandar a los gringos mis productos saludables que no tienen químicos y que la gente aquí siga comiendo comida envenenada? No, mejor que la gente de aquí consuma lo que yo estoy produciendo, porque yo sé que lo que estoy produciendo va sin ningún tipo de químicos. Es una producción sana, es una producción saludable. Entonces, rompen también con este esquema de que todo proyecto agrícola tiene que ser exportador. Si no exportas, fracasaste. No. Lo que actualmente se está buscando son las cadenas cortas, las cadenas de comercialización a nivel local, a escala regional, y sobre todo para que sea la población local la que pueda disfrutar de esos alimentos. Entonces, sobre eso y muchos otros temas más, habla este libro,
y bueno, pues ya aquí lo dejaría porque creo que el tiempo se me ha terminado, pero espero haberles transmitido un poco del sentido, con este ejemplo, del sentido de lo que estamos haciendo con esta propia investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahorita en un momento abriremos una ronda de preguntas y respuestas. Creo que el doctor ha expuesto un punto muy importante porque justo en este proyecto de la Cuarta Transformación, a raíz de los proyectos grandes que se tienen como el Tren Maya, etcétera, se cuestionaba si este gobierno de la Cuarta Transformación tenía una política ambiental. Creo que el doctor Gabriel nos ha dado no solamente los datos, que ya son impresionantes, sino también desde lo cualitativo, desde la entrevista directa con algunas personas que participan en este proyecto y el impacto real y directo. Entonces, creo que ha tocado un punto muy importante para conocer lo que tiene que ver con esta política ambiental, que inclusive tiene que ver con temas de soberanía nacional, como la recuperación de las playas, de la soberanía alimentaria y muchas otras más que inclusive atraviesan también la política científica del país, porque justo el CONACYT, el instrumento, el instituto encargado de hacer ciencia en el país, pues ahora puesto y volcado a otros grandes proyectos. Ahorita tendrán la oportunidad de intercambiar puntos de vista con nuestros compañeros que están participando el día de hoy. Ahora le vamos a pedir por favor al doctor Homero que nos dé su punto de vista y sus comentarios. Adelante, doctor, por favor. Déjame poner un relojito porque no me pico. Bueno, me pongo de pie. Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias Gabriel por estar, gracias rectora por recibirnos. Yo solamente quisiera hacer una reflexión muy breve acerca de lo que se ha planteado, porque me parece que es muy importante identificar el propósito ideológico del diseño de la política pública en lo que hemos llamado la Cuarta Transformación. Hay una forma de entenderlo que se ha insistido mucho desde el gobierno. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido mucho en definir la Cuarta Transformación a partir de los eventos históricos, es decir, la primera transformación, la independencia de nuestro país, la segunda transformación, la restauración de la República, el movimiento liberal, y la tercera transformación, la Revolución Mexicana. Y esta cuarta transformación él la define como un movimiento social no armado, a diferencia de las tres anteriores, por medio de la cual se tiene que redefinir la política pública. Si esto es así, ¿no? Si esta es la definición histórica, entonces solo tenemos que detenernos en esta parte. Gabriel me parece que nos ha hecho una excelente exposición acerca del punto que marca Omar Patianguis en torno de las cuestiones medioambientales y la redefinición de la política pública para la cuestión clientelar versus la mejora de las condiciones materiales de las familias de los campesinos. Y yo quisiera detenerme unos breves segundos a intentar reflexionar sobre esta última parte. Si el diseño de la política pública tiene que ver con un asunto de mejorar o impulsar el desarrollo, me voy a ir un poquito más atrás, impulsar el desarrollo, entonces tendremos que pensar qué tipo de desarrollo, qué entendemos por desarrollo, porque si ustedes revisan metodología en torno del diseño de política pública, pues se van a encontrar que si los 8 pasos, que si las 9, que si la evaluación, que si el diseño, que si la correlación, es decir, hay muchos elementos técnicos, teóricos, metodológicos para el diseño de la política pública. Pero me parece que durante muchos años hemos olvidado que el diseño de esa política pública tiene que ver con una idea de país, tiene que ver con una idea de ver el territorio y tiene que ver con una idea de ver el desarrollo. Hay quien observa que el desarrollo tiene que observarse a través de indicadores macro, ¿no? A través de cuánto logramos de PIB, de cuáles son los indicadores macro, pues no quiero detenerme tanto tiempo ahí. Y hay quienes pensamos que el desarrollo tiene que ver con mejorar las condiciones materiales de las familias, de las personas en lo individual. Déjenme explicarlo de la siguiente forma. En la época medieval, un poquito más hacia acá, previo a la revolución industrial, pues, los individuos teníamos como herramientas
asadón, la pala, el bieldo, el machete, eran las herramientas que se adaptaban o que hacían que nuestra fuerza humana tuviese mayor potencia, es decir, un hacha, ¿no?, cada vez con mayor filo, con acero, con buena madera, pues nos permitía partir de mejor forma, con una buena técnica, una leña, ¿no? Lo mismo abrir un surco con un mejor asadón, utilizar una yunta, etc., ¿no? Cuando viene la revolución industrial esto cambia, y entonces somos los hombres que nos tenemos que adaptar a la máquina y no la máquina adaptarnos a nosotros. Es decir, ya no es la máquina, ya no es la herramienta la que nosotros buscamos se adapte a nosotros para potencializar nuestra fuerza de trabajo. Ahora nosotros nos adaptamos a la máquina para que esa máquina funcione. Pero además ya no es necesaria la habilidad artesanal, la habilidad del herrero, la habilidad del artesano para que esa máquina funcione. Ahora hace falta que solo sepa apretar un botón o jalar una palanca, ¿no? Conforme han avanzado estos distintos temas, ¿no?, la capacidad de las personas para ser productivas se empieza a encerrar solamente en la habilidad técnica de distintos temas. Por eso ahora que exponía nuestro amigo Gabriel, yo pensaba, estamos en una universidad politécnica donde se forman ingenieros, y entonces pensaba qué tanto sentido les hace a ellos, estudiantes de ingeniería, lo que aquí estamos reflexionando. Por eso intento caminar por esta explicación para decir que ellos en el tema de la ingeniería no debieran observar solamente las cuestiones técnicas o de inteligencia artificial ahora, ¿no?, o de los programas para hacer mejor las cosas, sino acerca de cómo estos instrumentos mejoran tu vida, pero también de los otros, cómo pueden mejorar las condiciones materiales de cada persona, que es distinto de mejorar la cuestión macroeconómica. Pues se trata de poder entender cómo se construye una política pública en torno de una transformación que esté pensada en las personas, con las personas. Por eso es tan importante que impulsemos estos espacios de reflexión para poder entender cómo nosotros, que podemos reflexionar a partir del diseño de la política pública, qué significan estos vientos de cambios en una transformación. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es nuestra obligación y nuestra responsabilidad social, como servidores públicos, como investigadores, como estudiantes, como personas pues que participan en el ambiente del conocimiento rumbo hacia la construcción de ideas diferentes acerca de lo que se nos ha hecho pensar durante mucho tiempo? Así que, Gabriel, felicito mucho tu esfuerzo académico, tu esfuerzo analítico, y te agradece más que lo vengas a comentar aquí con todas y todos nosotros para que se pueda reflexionar aún más, que sea esto un detonante para la reflexión. Muchísimas gracias, felicidades. Gracias. Doctor, vamos ahora a ceder el micrófono haciendo énfasis en esta última parte que exponía el doctor, porque sin duda este gobierno de la Cuarta Transformación ha implementado una serie de políticas públicas con una visión distinta, y esa visión distinta precisamente tiene que ver con el bien común. Nos acercamos ahora a algo, a una realidad que nos va a impactar mucho, y es la relocalización industrial. Seguramente muchas empresas vendrán a México, pero lo decían, ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones vienen a México? ¿En qué condiciones van a respetar el medio ambiente, van a procurar el bienestar común? ¿Qué garantías le van a dar a las personas que van a trabajar en estas empresas? Pues sin duda pasa por un esquema completo, ¿no? No solamente se trata de tener condiciones dignas de trabajo, sino tener un entorno pues sustentable, también tener una alimentación sana, que van siendo parte de una política integral. Así que quien guste, por favor, vamos a pedirles que vayan levantando la mano y vamos a circular el micrófono. A ver, por ahí.
Me gusta mucho cómo escribe el libro, la narrativa que tiene, es una narración muy clara, muy transparente, el vocabulario que se usa es bastante ilustrativo. El vocabulario que utiliza es bastante ilustrativo y va describiendo los avances que se han tenido en estos últimos años. Como escritor, de repente, cuando hacemos una tarea, nosotros tomamos 1, 2, 10 horas. Sin embargo, para terminar un libro seguramente le ha de haber llevado varios meses, a lo mejor años. Sería muy conveniente compartir esa parte de la dedicación que se tiene para concretar una idea en un libro. Y también me llama mucho la atención la forma tan directa de hablar sobre los resultados que se tuvieron en algunos otros sexenios. En muchas ocasiones cuando escribimos me incluyo entre el grupo de los escritores, a veces llego a correr el lápiz con algunas ideas, pero yo soy muy cuidadosa de decir las cosas. Suelo usar, hacer uso de la competencia lingüística lo más que se pueda para expresar mi conformidad ante algo. Y esto es también cuidándome, ¿no? Qué cosa voy a decir y que esto que estoy diciendo le llegue a quien le tenga que llegar sin que me vea yo de repente tan agresiva. Entonces, me gusta esta forma tan directa que se tiene. ¿Qué piensa Milton Gabriel cuando está escribiendo y está señalando a que alguien hizo las cosas mal? Y tener el valor tan enorme de decir, tú no hiciste bien esto. Esto es algo que me gustó mucho del libro. Bueno, les quiero comentar que yo tuve la suerte de recibir los libros hace como 8 días y entonces he leído un poquito de y me gustó mucho. Esas serían las 2 preguntas. Tiempo y qué se piensa cuando se señala de manera directa sabiendo que hay riesgos. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, sobre la primera, les debo confesar que un poco la trampa que yo hago para poder escribir es que primero escribo textos muy cortos, es decir, yo trabajo mucho en medios de comunicación, escribo para periódicos y entonces lo que hago es que escribo breves notas, ¿no? De 1 a 2 cuartillas y ahí se quedan de repente, ya se publica y demás. Y entonces lo que hago es que después recupero esos textos que ya había escrito y sobre esos continúo trabajando, de tal suerte que, por ejemplo, lo que ustedes pueden encontrar aquí, cada texto o cada capítulo que hay en este libro inició como un artículo periodístico. Y entonces lo que hice ya como para convertirlo en libro fue que de repente actualicé datos, amplié información, lo hice crecer un poco, pero tampoco tanto porque justo lo que yo buscaba era que cada capítulo fueran textos breves, directos, con información muy concisa, sobre todo porque estamos en una era en la que ya leemos poco, ¿no? Somos más visuales y de repente estamos más en las pantallas, en los dispositivos digitales, y además el estilo tan atribulado de vida que tenemos en estos tiempos, pues no nos deja el tiempo necesario a veces para poder dedicarnos a leer. Entonces, escribir un libro, pues es un reto escribirlo y también a veces pensar y decir, bueno, ¿quién lo va a leer? ¿Quién se va a detener o quién va a tener el tiempo suficiente pues para invertirle en la lectura de este libro, ¿no? Entonces, aún con eso, pues yo esperaba que saliera un libro menos gordito que este, y de todas formas salió un poquito con bastantes páginas, y trato de hacerlo lo más breve y conciso que se pueda. Eso no quiere decir que no haya, digamos, o sea, no es que uno de repente yo llego y me siento en la computadora y espontáneamente sale un texto, sino que para poder escribir ese texto tan breve, periodístico de 2 páginas, a veces uno se tiene que, detrás de ese texto, pues regularmente hay varias semanas o hasta meses de investigación. Es decir, yo hago 2 tipos de investigación periodística, lo que se conoce como periodismo de investigación, que implica hacer minería de datos, que implica hacer seguimiento a fuentes, datos oficiales, pero también entrevistas con actores, ¿no? Actores involucrados en un tema, y también hacemos investigación de tipo académica. Yo soy investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ahí lo que hacemos es una investigación más de carácter académico, como marco teórico, ¿no? Y entonces tratar de combinar esas 2 formas de investigación para concluir, digamos, en un texto que a veces es tan breve que no alcanzo a decir en ese texto lo que yo hubiera querido decir.
pero los medios periodísticos son así, te piden textos muy breves. O sea, si yo le mando a la jornada un texto de 4 páginas, me lo regresan. Si se los mando de 3 páginas, me lo regresan. Tiene que ser de máximo 2 páginas. Y además tiene que ser con un lenguaje claro, directo y ahora sí que sin rodeos, ¿no? Y un poco lo que me ha ayudado es eso, ¿no? De repente, aunque yo no estudié periodismo, pero el estar tantos años ya involucrado en el periodismo, pues te va como que ayudando a escribir en ese formato. Después, ya para transformar ese formato en un libro, pues sí, ya ahí tienes ya un poco más de libertad de decir, bueno, para este texto de 2 páginas dejó fuera no sé cuánta información, páginas y páginas de información, voy a seleccionar qué puedo incorporar de eso e incluirlo en este texto para que crezca un poco más, pero tampoco tanto que termine por convertirse en un tratado de varios volúmenes, porque, insisto, pues ya llegamos a un punto en el que tal vez nadie lo leería, ¿no? Entonces, es un poco así como lo vamos haciendo, de tal suerte que para este libro, pues más o menos me tardé 3 años, ¿no? en poder culminarlo. Fue un trabajo de estar, insisto, de mucha investigación. A veces hay que ir a transparencia, ¿no? Tienes que meterte a las oficinas de transparencia. A veces tienes que ir a buscar directamente. Por ejemplo, en este libro, pues hay entrevistas directas, por ejemplo, con altos funcionarios del gobierno federal. Por ejemplo, hay una entrevista con quien en ese entonces era la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, que ahora es secretaria de Medio Ambiente. Pues sí, a mí me interesaba mucho entrevistarla para obtener algunos datos y un punto de vista de ella, y logramos esa entrevista. Y también entrevistamos, por ejemplo, al equipo del doctor Hugo López-Gatell, ¿no? No pudimos en ese momento entrevistar al doctor Hugo López-Gatell porque estaba todo el tema de la pandemia, pero sí entrevistamos, por ejemplo, al doctor Rubik, que es el actual ahora subsecretario, ¿no? de Prevención. Y así, a otros funcionarios, que esa es una parte. La otra parte es datos, ¿no? Oficios, documentación oficial, estadísticas oficiales, vamos al INEGI, vamos a CONAPO, vamos a CONAVAL. O sea, es todo un trabajo de investigación que a veces nos sumerge en un mundo de información, que estás ahí pescando la información, analizándola, corroborándola. Lo que tenemos que hacer mucho es la triangulación de la información. O sea, si yo me quedo con lo que me dice de primera mano un dato, una cifra o un testimonio, pues estoy mal. Tengo que cruzar esa información, tengo que corroborarlo. O sea, si me dicen que esto está ocurriendo de esta manera, voy a los documentos oficiales y veo si realmente está ocurriendo de esta manera. Entonces, realmente es un trabajo de mucha investigación. Es como, pues eso, ¿no? Uno ve correr al atleta y no sabes los meses y semanas o años que hay detrás de su entrenamiento, ¿no? O ves a un profesor o a una profesora dar clase y no sabes los meses, semanas, etcétera, que está detrás preparando su clase, ¿no? Es lo mismo con un libro de este tipo. O sea, hay mucho trabajo detrás que no se ve porque lo que se muestra es una síntesis lo más pequeña posible, apretada posible de todo un trabajo previo, ¿no? Por eso les decía, para hacer este libro fue un trabajo de 3 años, pero ahorita estamos trabajando con el volumen 2 o la versión 2 y no hemos todavía logrado concluirla porque aparte estamos metidos en otros asuntos, entonces hay que cumplir con varios otros pendientes laborales o periodísticos. Si se pudiera dedicar al 100% a esto, solamente a eso, pues a lo mejor saldría un poco menos tiempo. A veces le roba un poco de tiempo a la noche o a la familia, en fin, ¿no? Para poder concluir esto. Y sobre el estilo, bueno, también a lo mejor depende un poco del tipo de obra que se quiere escribir. Yo sabía que este libro pues iba a ser no un libro estrictamente académico, ¿no? Sino que iba a ser un libro más bien de carácter político, ¿no? Y lo tenía claro. O sea, yo decía, bueno, en un libro académico a lo mejor uno puede matizar ciertas cosas, o en un libro literario pues uno busca la figura, la metáfora, ¿no? Pero en un libro que es más un instrumento político, pues finalmente a lo mejor es más directo. Uno podría decir hasta a lo mejor un poco confrontativo, ¿no? Y si lo es. Porque una cosa es que, por ejemplo, incluso nosotros como medio de comunicación seamos afines o simpaticemos con el movimiento actual de la Cuarta Transformación, pero tampoco somos acríticos, ¿no? Creo que algo que nos ha enseñado actualmente el actual presidente pues es la crítica, ¿no? El pensamiento crítico, y nosotros no renunciamos a eso. O sea, una cosa es que coincidamos y simpaticemos con lo que actualmente se está haciendo, pero tampoco somos borregos, ¿no? Tenemos un pensamiento propio, un pensamiento crítico, y donde hay que señalar la crítica, lo hacemos, porque también para eso es el trabajo que hace el periodista, ¿no? O sea, nosotros somos un medio. Porque alguien me decía alguna vez, oye, ¿cuánto te pagaron por haber escrito este libro? De seguro te pagó el gobierno, ¿no? Este libro lo financió la editorial Seacat, ¿no? Que es una editorial independiente.
no recibió un solo peso a ninguna institución pública. Es un libro absolutamente independiente en ese sentido y está hecho con la convicción del que lo escribe y los poquitos recursos de la editorial, que es una editorial independiente. Pero no hay... y eso al mismo tiempo nos permite tener una perspectiva crítica, ¿no? Porque nos sentimos con la entera libertad de decir y de escribir lo que nosotros pensamos. O sea, no hay línea aquí, no es que alguien nos haya dicho, no, escribe esto, échale flores a tal, ¿no? Lo que nosotros escribimos aquí es porque tenemos la convicción de que realmente así son las cosas y donde consideramos que hay cosas que no se hicieron bien, pues también lo señalamos. Eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuál cree que sea el capítulo más importante y significativo para usted que le haya costado en cuestión de investigación? ¿El que más me haya costado? Ajá, en cuestión de investigación. Híjole, pues mira, realmente tal vez todos tuvimos un grado de complejidad. Posiblemente el último capítulo se llama el libro, bueno, les voy a comentar rápidamente. El capítulo 1 se llama El medio ambiente y la cuarta transformación, el capítulo 2 se llama La cuarta transformación en el campo mexicano, el siguiente capítulo es sobre la pesca. Ese es otro tema del cual, bueno, no da tiempo de hablar aquí, pero es un tema también sobre el cual se sabe mucho. México es uno de los países que tiene mayor cantidad de litoral en el mundo. De hecho, tenemos mar por 2 océanos. Es más, nuestra frontera con el mar es más extensa que nuestra frontera terrestre con Estados Unidos, Guatemala y Grecia. Tenemos más de 11.000 kilómetros de litoral en México. Y sin embargo, somos un país que estamos muy concentrados hacia la parte terrestre. Y poco se habla de los pescadores, poco se habla de las zonas costeras. Y es un tema que a nosotros nos interesaba abordar mucho aquí. Bueno, yo me he metido mucho con ese tema. Hay otro tema que se titula Memoria, Dignidad, Justicia y Derechos Humanos, los pueblos indígenas y la cuarta transformación y la construcción de la justicia social y el gran desafío de enfrentar la pandemia. Cada uno de estos capítulos tiene a su vez pequeños apartados. Y tal vez el que más nos costó trabajo en su momento fue precisamente el de la pandemia, ¿no? El último. Porque todavía el libro se empezó a escribir en tiempos en los que todavía estábamos en la pandemia. Y entonces, sobre la pandemia, en los tiempos de la pandemia, había una cantidad de información impresionante. Pero mucha de esta información era información falsa, era información, lo que conocemos ahora como fake news, ¿no? Y entonces era difícil de repente discernir cuál era la información correcta de la incorrecta. Y entonces teníamos que hacer mucha triangulación de información. Y no era fácil para nosotros en ese momento acceder a entrevistar. Pues les digo, por ejemplo, no pudimos entrevistar en su momento al doctor Hugo López-Gatell porque estaba en medio de la vorágine, ¿no? Todo su equipo, pero sí pudimos entrevistar a parte de su equipo y ahí fue cuando pudimos obtener la información que nos estaba haciendo falta. Pero tal vez ese fue el capítulo más difícil porque había incluso muchos ataques de la reacción, de la derecha, de cómo se estaba desarrollando la política en torno a la pandemia. Y mucho de eso era, insisto, falsa información. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, hicimos una investigación muy precisa, muy particular. Ya cuando empezaron a llegar las vacunas, ya ven que decían, no, es que las vacunas van a llegar hasta el año 2060, y no sé qué, ¿no? Fuimos uno de los países que vacunó su población en la mayor velocidad de tiempo a nivel mundial. Es más, hoy día hay países que no han terminado de vacunar a su propia población porque no tuvieron el acceso o la previsión que sí tuvo el gobierno de México para poder acceder a las vacunas. Y en otros países incluso las vacunas se han vendido, ¿sí? Las operaron empresas privadas. Aquí fue un derecho que se garantizó por parte del Estado mexicano para que la población recibiera las vacunas, ¿no? Y entonces lo que nosotros encontramos es que en muchas comunidades en Chiapas, en Guerrero, en Sonora, en Chihuahua, donde estuvimos haciendo investigación, encontramos que había gente que no se quería vacunar porque le tenían miedo a la vacuna. Y entonces cuando empezamos a investigar y decíamos, a ver, pero ¿por qué? O sea, vamos a preguntarle a la gente por qué
no quiere vacunarse, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Y entonces lo que descubrimos es que había gente, no voy a decir de qué, porque eso ya sería a lo mejor partidizar esta plática, pero había gente de ciertos partidos en las comunidades rurales que le estaba diciendo a la gente que no se vacunara, porque las vacunas que estaba trayendo México eran vacunas de segunda, vacunas chafas, vacunas que eran lotes que otros países no habían querido, y que si se las ponían se iban a infectar de COVID, que esas vacunas lo que traían era COVID, no la prevención a COVID. Tenemos los datos, tenemos la información. Imagínense el nivel de mezquindad, no sé cómo llamarle, de qué calidad moral pueden tener esas personas aprovechándose de la ignorancia de otras personas para decirle no te vacunes porque si te vacunas te vas a morir, cuando lo que urgía era que la población se vacunara. Y eso lo empezaron a hacer ciertos actores, incluso hasta, es más, tenemos los audios de altavoces, camionetas que pasaban, por ejemplo, en comunidades de Chiapas, donde le iban diciendo a la gente, en su propia lengua indígena además, en Tzotzil, en Cetal, no se vacunen porque estas vacunas traen el virus del COVID y si ustedes se vacunan se van a infectar y se van a enfermar y se van a morir. Y entonces la gente, pues lógico, decía, no, pues mejor no me vacuno, ¿no? Y por eso es que hubo resistencia, a lo mejor se acordará que hasta salió en los medios, que hubo resistencia en varios municipios de Chiapas, por ejemplo, que la gente dijo, no nos vamos a vacunar, incluso corrieron a las brigadas de vacunación. Entonces, eso nosotros lo tenemos identificado y nosotros decíamos, esto, pues, no sé, esto es un delito que debería incluso de sancionarse, ¿no? Porque, ¿quién puede, o sea, con tal de lucrar políticamente, quién hacía ese tipo de acciones, ¿no? En fin, les podría contar, me podría llevar aquí toda la tarde, la mañana y la tarde contando las historias de estas, pero no quisiera formarlos con todo eso. Entonces, ese capítulo fue el más complicado para cuando estuvimos trabajando eso como medio de comunicación y también para el libro. Hola, Gabriel. Bienvenido nuevamente a Tlaxcala y mi reconocimiento por esta gran trayectoria, ¿no?, periodística. En ese sentido, desde esta mirada crítica, desde este pensamiento crítico, ¿cuáles crees que son los temas que deben de seguir permeando en este camino a la continuidad y en la agenda en la cual pues tú has escrito y pues has dedicado pues gran parte de tu trayectoria estudiando, que me queda claro que son temas medioambientales y el tema del campo? Bueno, pues yo creo que es una pregunta compleja porque es pensar como en todo el espectro, en todo el espectro nacional. Yo creo que hay políticas y hay programas que se han implementado en este gobierno que deben no solamente no desaparecer, sino incluso extenderse, ampliarse y perfeccionarse, ¿no? Por ejemplo, el programa Sembrando Vida, que ahorita hace un rato les mencionaba, perdón por regresar otra vez a ese tema, pero me parece fundamental porque creo que el programa Sembrando Vida, y eso lo hemos discutido con varios colegas, no solamente debería de... Hay quienes dicen, no, es que ese programa no funciona, y están dicho, no, ese programa lo que ha hecho es deforestar, o sea, justo lo contrario de lo que ha hecho, los medios han dicho, no, es que es el programa de la deforestación, se han atrevido a decir ese tipo de cosas, ¿no? En fin. Lo que nosotros pensamos es que el programa, por supuesto, tiene fallas. Nosotros las hemos identificado en campo, platicando con la gente. O sea, no quiere decir que ninguna política pública es perfecta, todo es perfectible. Pero lo que hemos encontrado es que es un programa que, lejos de desaparecer, tendría que ampliarse territorialmente, o sea, que ya no sea 1 millón de hectáreas, sino que cada año se podrían ir aumentando tal vez medio millón, 1 millón, hasta en 5, 6, 7 años, poder decir, no solo se reforestó 1 millón, se reforestaron 7, 8, 9, 10 millones de hectáreas, y eso ni siquiera lograría revertir toda la deforestación que se ha hecho durante las últimas décadas, ¿no? Eso es fundamental, y eso va más allá de cualquier ideología, género, porque pues, como universidad, comentarle que es bien interesante el programa de Sembrando Vida. Quiero comentarle, ahora estoy como encargado de la Dirección de Investigación y Posgrado de nuestra universidad, y la semana pasada nos invitan para la creación de un NODES. Y aquí vemos grupos que están colaborando en el programa de Sembrando Vida. Grupos de, algunas de ellas madres solteras, algunas de ellas buscando una alternativa de economía social solidaria. Y cómo ahora esta política pública articula estas necesidades de capacitación, de incluso de tecnología, de incluso, por ejemplo, hablábamos de plantear una situación de
un posible eventual negocio, que si bien no estamos enfocados a una empresa multinacional, no estamos enfocados a un negocio macro, pero sí es una economía que le permite a este grupo de mujeres, sobre todo, buscar alternativas, ¿no?, de economía. Entonces, creo que sí es muy interesante esta articulación de la política pública, porque ahora nosotros como investigadores en la parte de ingeniería, por ejemplo, PRODEP, y ahí lo está integrando muy bien, para nosotros nos piden que ahora trabajemos en estos proyectos de economía social y solidaria. Anteriormente nos enfocábamos más a medianas, a grandes empresas, donde requerían tecnología o requerían capacitación técnica, pero ahora entonces nos hacen voltear, ¿no?, a la parte social, y me parece muy interesante porque ahí planteamos ya una actividad muy concreta de capacitación, incluso de nuevos proyectos. Entonces creo que es muy interesante que, si bien no nos cerraron la puerta con las grandes empresas, medianas, porque se sigue esa línea de trabajo de investigación, se abre esta nueva posibilidad, ¿no?, para los SNI, por ejemplo, también les piden estos elementos, para nosotros como profesores investigadores, muchos de nuestros colegas. Entonces, este abanico de posibilidades y de desarrollo también tecnológico, pues nos orientamos a esta parte de economía social, y este grupo de mujeres muy emprendedoras ahora está haciendo otra línea de actividades primero estaba con herbolaria, la manera herbolaria medicinal, y después cómo hacen sus productos, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta que requiere capacitación y se hace una integración muy interesante de esta economía, ¿no? Entonces creo que sí lo podemos ver, este programa de Sembrando Vida, como ha tenido, como lo dice, desde el punto de vista cualitativo, de algunos grupos que se han visto muy beneficiados, y que esperemos que continúe este programa a lo largo del tiempo, y creo que va a dar muchos muy buenos frutos. Muchas gracias, es mi participación. Realmente con mucho sentido encuentro lo que comenta el profesor, porque justamente lo hemos estado nosotros observando en campo, en territorio, y efectivamente, por ahora sí que regresando nuevamente al programa Sembrando Vida, nosotros lo que identificamos es que durante los 4 primeros años del programa Sembrando Vida, ahorita lleva 5, los campesinos estaban enfocadísimos en el tema de la producción, o sea, cómo lograr consolidar sus parcelas, ¿no?, para que tuvieran la parte agroforestal realmente consolidada en 2.5 hectáreas. Pero cuando ya viniera la etapa de empezar a cosechar, claro, los maderables, por ejemplo, piensen en el cedro, etcétera, pues en 9, 10 años se empezarán a ver los frutos, todavía no es el tiempo, ¿no? Pero piensen ustedes, por ejemplo, en el nopal, piensen ustedes, por ejemplo, en el higo, en la manzana, en el durazno, o otro tipo de cultivos que son más cercanos a nosotros por estos rumbos. Pues de repente los campesinos dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos con toda esta producción? ¿Cómo la comercializamos? Y ahí es donde viene la siguiente etapa del programa Sembrando Vida, que es donde ustedes están ahora participando, lo cual me parece excelente, porque ciertamente lo que los campesinos decían es, bueno, sí, pero ya ahora sí yo tengo la posibilidad de vender mis duraznos así en la caja, pero yo no sé cómo hacer una enlatada de calidad, yo no sé cómo hacer una conserva de calidad, yo sí necesito capacitación, necesito formación, y creo que ahí es justo la parte en la que ustedes entran, ¿no?, en esta parte de apoyar a los productores, y como dicen, a lo mejor antes estábamos más enfocados a las grandes industrias y demás, pero ¿por qué no empezar también a apoyar a estos pequeños grupos colectivos, en este caso de campesinos, campesinas, y además algunos están desarrollando proyectos adicionales? Por ejemplo, hay algunos que ya tienen temas de, por ejemplo, conocimos un caso muy interesante de una comunidad donde dijo, bueno, nosotros sí tenemos nuestras parcelas, somos Sembrando Vida y todo, pero además queremos tener un proyecto de borregos. Entonces ahora, de 31 borregos, ahora tienen como 60, lo compraron con su propio ahorro comunitario, y ahora están produciendo quesos, están produciendo otros productos que no eran los que originalmente empezaron. O sea, originalmente era maíz, haba, etcétera, y ahorita están derivándose en una gran cantidad de productos distintos, y que además necesitan generarles valor agregado, y que necesitan además generar etiquetas, presentaciones, certificaciones de que son productos orgánicos, y eso los coloca en otros mercados, ¿no? Conocimos también una experiencia muy interesante de una deshidratadora de frutos en el
estado de Morelos, con apoyo de la UNAM, ¿no? Ahí, y lo que están haciendo es deshidratar los frutos con energía solar. Y entonces ya están empaquetando y ya están comercializando también, ¿no? Y todo eso es producto también del programa Sembrando Vida. Entonces, creo yo que esta parte de uno poder decir, bueno, qué lejanas estamos las universidades tecnológicas de ese tipo de ámbitos, no, al contrario. Justo creo que ustedes tienen ahorita una gran oportunidad de incidir en esos espacios, de apoyar a la sociedad que está ahorita constituyéndose colectivamente para hacer estos emprendimientos, y que ustedes tienen el conocimiento, las habilidades para formar, para capacitar, para transferir estos conocimientos o para generar un diálogo de saberes, ¿no? También con las propias personas. Bueno, yo hasta ahí lo dejaría, pero qué bueno que están trabajando como universidad con estos esfuerzos.